gustan más las paréntesis, ¿no? Y así es como le vamos cambiando el formato a las celdas. Si yo aquí tuviera que tener fecha, por ejemplo, eh, podría venir a formato de celda y en el formato de celda busco fecha. A mí me gusta, por ejemplo, día, mes y año. Entonces, vamos a hacer que sea día, mes y año. Y el día y el mes me gusta que no tengan el cero antes si son un número de un dígito. Es decir, la fecha sería 5, 10, 16. Bueno, no sé por qué toma el formato de esa forma. ¿Por qué lo muestra de esa forma, perdón? Pero si vemos aquí arriba está 5/10 de 2016. Ah, ok, tiene que ver con la configuración del computador, pero normalmente eh, él debe mostrar en pantalla lo mismo que muestra en la barra. ¿Qué pasa? Que en la barra nosotros vemos el valor sin formatear, tal cual como está. Es decir, eh, por ejemplo acá en la celda nosotros estamos viendo 23.670 y en el contenido en realidad de la celda lo que estamos viendo es esto. Es D2, el que está aquí. Él incluso señala las celdas que se están usando. En este caso es D2, la azul, por B2 que está bloqueada. Entonces si pueden ver la diferencia. Una cosa es lo que muestra la celda y otra cosa es el contenido de la celda. Así que podemos imaginarnos cada una de las celdas como un lugar donde se hace alguna operación y que lo que se muestra al final es el resultado de esa operación. ¿Cómo se hace esa operación? Esa operación se hace con unos operadores que han sido definidos y se hace con el contenido de otras celdas de la misma hoja o de otras hojas del mismo libro. Bueno, en Excel más avanzado se usan referencias también a otros libros, referencias a otros archivos eh, para que las celdas puedan operar. Pero entonces el concepto básico es que tenemos unas celdas donde cada una es independiente de todas las demás y en cada una se pueden hacer operaciones o puede tener contenidos independientes de los demás. Que para operar entre celdas sí debe estar uno seguro que tienen el mismo tipo de contenido. ¿Cuáles son todos los tipos de contenido que hay? Los que nosotros tenemos aquí son número, porcentaje, moneda, fecha, tiempo. Si tenemos algún número que necesitemos notación científica, un fraccionario, si queremos un valor booleano verdadero o falso, o si queremos texto. Vamos a ver hasta aquí qué hemos visto entonces. Pues las operaciones básicas, que pues es lo que estábamos viendo más o menos de las sumas, la multiplicación, lo que alcanzamos a ver ahí. Con eso creo que es suficiente para hacer este primer punto del laboratorio. Por ejemplo, aquí hay algo que dice elevar al cubo. Normalmente ese tipo de funciones están hechas y podríamos buscarlas aquí. Eh, bueno, debe haber alguna función para elevar al cubo, pero vamos a usar potencia. Potencia me pregunta entonces cuál es la base. La base puede ser, en este caso pongamos que es D6, pero la base puede ser igualmente una combinación de fórmulas con operadores válidos y operaciones válidas o el contenido de una celda que sea el resultado de algunas operaciones. En este caso el exponente va a ser a 3. ¿Qué dijimos? Dijimos que elevar eh,
la base que está en D6 a un exponente 3, es decir, al cubo. 87 elevado al cubo nos da 658.503. Y de nuevo aquí podemos ver que esto podría ser una moneda, por ejemplo, o que podría ser, bueno, una fracción. Nos va a dar el mismo número porque no tenemos la fracción, pero en caso tal podríamos usar cualquiera de estos formatos que se adapte. Por ejemplo, insertar filas y columnas. Si necesitáramos, por ejemplo, meter más información aquí, sencillamente venimos, seleccionamos la fila donde queremos insertar, abajo o arriba, y le decimos en este caso arriba, y ahí ya inserto una nueva fila 8 desplazando lo demás. ¿Qué es lo bueno? Que él copia, él organiza las fórmulas. eh, Todas estas fórmulas de aquí abajo tenían otro valor antes de insertar la fila. Miremoslo. Por ejemplo, este es D9, B2, ¿sí ven? D8, B2 por menos 1, y después de insertar la fila queda haciendo D9, B2 por menos 1. Entonces, si ven que él automáticamente desplaza. Lo mismo para las columnas, nos paramos en la columna donde queremos insertar. En este caso vamos a insertar una columna a la izquierda y pasa lo mismo. Él desplaza las fórmulas, desplaza los valores y él ajusta todo. El formato y la utilización de la función sumatoria, el formato ya lo hemos estado viendo. La función sumatoria es una de las funciones preestablecidas que tenemos aquí en la barra, porque es una de las funciones que probablemente más se usa. Total, sencillamente es venir aquí y, bueno, en este caso tomar la sumatoria hasta ahí porque veía un espacio en blanco, pero podemos tomar todo como sumatoria. Y de nuevo, para definir el formato podríamos venir acá a formato, y bueno, sería este de aquí. Por ejemplo, aquí nos dice, escojamos un formato en euros con dos decimales. Yo escogí un formato en pesos sin decimales. Eh, si quisiera agregarle decimales, es con este botón de aquí. ¿Qué pasa? Que no modifica el formato que yo tenía. Entonces, ¿qué sería lo más fácil? Lo más fácil sería, miren lo que pasa. Lo más fácil sería venir al formato y yo mismo agregarle los decimales. Bueno, sería cambiar el formato y hacerlo de esta forma, y así se le agregarán los decimales con el formato que nosotros queramos y decidamos. Normalmente el formato que se usa para pesos colombianos es, ¿dónde está? COP, que es este. ¿Qué pasa? Que normalmente en Colombia bueno, por ahora dejémoslo así. En este computador tengo un problema, y es que el separador por defecto de décimas es el punto, entonces no puedo usar la coma para separar décimas, eh, porque está en formato inglés de Estados Unidos, creo, lastimosamente. Pero bueno, eso no nos impide seguir. Por ejemplo, esto nos piden que cambiemos la orientación del texto, de uno de los textos de una de las tablas, que es esta parte de aquí. ¿Cómo podemos hacerlo?
Aquí en formato de las celdas también encontramos qué fuente queremos usar para mostrar el contenido, qué efectos de fuente. También hay